Hola, un saludo muy especial. Hoy quiero iniciar recordando que Casa sobre la Roca Llano Grande queda en el municipio de Río Negro, en Antioquia, en el oriente antioqueño, a 10 minutos del aeropuerto José María Córdoba. Y tal vez te preguntes por qué estoy diciendo esto, porque me gustaría que cuando estuvieras por acá nos visitaras en la iglesia. Hoy vamos con nuestro tercer tema del devocional, en contacto con Jesús para ser sus discípulos. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 1, versículos 35 y 36. Leamos juntos y oremos al Señor. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Que esta palabra penetre a lo más profundo de nuestros corazones y cumpla el propósito por el cual tú la estás enviando, que es estar en contacto contigo, en contacto con Jesús, para ser seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Hay dos cosas muy interesantes que Juan introduce en estos dos versículos, o que se nos dice en los dos versículos. La primera, al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. La Biblia dice que Juan tenía discípulos. Juan era un maestro y tenía seguidores. Dijimos ayer que el ministerio de Juan era revolucionario. Era tan revolucionario que los judíos de Jerusalén mandaron a preguntarle quién era, si era el Cristo. Bueno, Juan tenía discípulos y Juan dice, al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Y esta figura sí que es interesante, porque era el Cordero que se llevaba al templo. ¿Recuerdas? Cualquier impureza, cualquier pecado que se cometía debía purificarse en agua. Juan bautizaba, pero Juan dice el Cordero de Dios, porque el Cordero debía llevarse al templo para ser expiado, para que fuera expiación de los pecados de las personas. Juan dice, tienen al Cordero de Dios. Versículos 37 al 39. Cuando los dos discípulos lo oyeron decir eso, siguieron a Jesús. Comenzaron a seguir a Jesús. A mí me gusta recrear esta imagen. Juan ve pasar a Jesús, lo señala, y los discípulos de Juan se van detrás de Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguía les preguntó: ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? La referencia de que Jesucristo era el Cordero de Dios era una referencia clara sobre el Mesías. Y los discípulos de Juan se interesan tanto en Jesús que lo siguen y Jesús les dice que están buscando y ellos le dicen maestro. La palabra rabí es la palabra maestro en hebreo. ¿Dónde te hospedas? Qué interés tan grande el de estos discípulos de Juan por saber dónde se está hospedando Jesús. Versículo 39. Vengan a ver, contestó Jesús. Me encanta esto. Si alguien está interesado en conocer a Jesús, Jesús tiene mucho para darles, para mostrarles. Vengan a ver, contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba. Ese mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. La Biblia dice que ese mismo día estos dos dejaron de ser discípulos de Juan y se convirtieron en discípulos de Jesús. Se quedaron con él. Esto es tan interesante porque es una convivencia. Ser discípulo de Jesús no es seguirlo de lejos. Es que si estás interesado en Jesús, Él quiere mostrarte mucho más de Él para que te quedes con Él. Versículos 40 y 41. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan había seguido a Jesús. Entonces aparece Andrés, hermano de Simón. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Hay algo muy interesante, una característica de los discípulos de Jesús, que quiere que otros también lo sean. Por eso Andrés le dice a Pedro: hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Hay una convicción en estos discípulos tan impresionante que van a compartirle a otros de que se han encontrado con el Cristo. Versículo 42. Luego lo llevó a Jesús, quien lo miró y dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Cuando Jesús ve a Pedro, lo identifica claramente. ¿Cómo no lo va a identificar? Jesús es Dios mismo. De eso es lo que venimos hablando. Es Dios que se hizo hombre para traer luz a las naciones, para traer luz a nuestro corazón, para traer su plenitud. Conoce perfectamente a Pedro y de entrada le cambia el nombre. Tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro.
¿Sabes que Jesús tiene la característica de cambiar el nombre de quienes le siguen? Que cuando llegamos a los pies de Cristo venimos a unas condiciones y Él empieza a cambiarnos el nombre. Ya no eres el mismo, ya no eres igual. Ahora, por haberme recibido en el corazón, te cambio el nombre. Versículo 43 y 44. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Acá vemos ahora a Jesús haciendo discípulos él mismo. Se encuentra con Felipe y Jesús le dice, sígueme. Vamos a encontrarse en los evangelios algo muy característico del ministerio de Jesús, y era que como quiera que sea, mucha gente llegaba a él, porque otros los invitaban, o porque el mismo Señor Jesucristo les decía, síganme. Versículo 45. Felipe buscó a Natanael. Qué multiplicación de discípulos tan increíble. Y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Otra característica, otra referencia importante al Antiguo Testamento, al judaísmo. Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Versículo 46. ¿De Nazaret? Respondió Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, contestó Felipe. Hay dudas en el corazón de Natanael. Si de Nazaret, que era un municipio cercano al que estaban, realmente no era lejos de Betsaida y es la zona en la que están. Dice, pero de Nazaret puede salir algo bueno. Y Felipe le dice, ven a ver. Versículo 47. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Jesús ve que viene Natanael y Jesús dice, aquí tienen a un verdadero israelita. Esta referencia es muy interesante, porque así como habían personas religiosas que se habían apartado de Dios dentro del judaísmo, y lo vamos a ver en los evangelios a Jesús confrontando a las personas, dentro del pueblo de Israel habían personas que tenían un corazón auténtico para Dios. Este era uno, un verdadero israelita en el que no hay falsedad. Dios conoce el corazón. Cuando nos acercamos a Jesús, Él sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿De dónde me conoces?, preguntó Natanael. Jesús respondió, antes de que Felipe te llamara, aun cuando estabas bajo la higuera, ya te había visto. ¿Sabes que los que estudiaban la palabra del Señor solían hacerlo bajo las higueras? Felipe era un hombre que Natanael que estudiaba la palabra. Y Jesús lo había visto cuando estaba bajo la higuera. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Entonces se convence. No estaba diciendo antes que era de Nazaret y qué bueno podía salir de Nazaret. Todas las dudas se disipan cuando llegamos a Jesús, porque Él nos conoce. Y esto es algo muy interesante, convertirnos en un discípulo de Jesús, que podemos ser auténticos. No necesitamos ocultar nada. Versículos 50 y 51. Jesús le dijo, ¿lo crees? Porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera. Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió con firmeza, les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Jesús confronta a Natanael de alguna manera. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Esto me parece muy interesante para nuestro devocional. No será solo que el Hijo del Hombre o que Dios se haya hecho hombre en la persona de Jesucristo. No será solo tenerlo en el corazón para que nuestro corazón esté limpio. ¿Será que con Él, cuando nos hacemos sus discípulos, empezaremos a ver cosas maravillosas? La plenitud del cielo en Jesucristo se convierte para nosotros en la oportunidad de ver cosas maravillosas en nuestra propia vida. Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió con firmeza, les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿Te trae algún texto del Antiguo Testamento a referencia a estas palabras de Jesús?
¿sí? Es el despertar de Jacob cuando después de dormir colocando su cabeza sobre la roca se despierta y tiene ese encuentro tan maravilloso con Dios, donde dice que había una escalinata apoyada en el suelo que llegaba hasta el cielo y los ángeles de Dios subían y bajaban. Logras ver la referencia tan impresionante que hay en el Evangelio de Juan a aspectos del Antiguo Testamento para introducir la figura de Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Los discípulos del Señor vamos a ver cosas tan maravillosas, cosas tan especiales, sobrenaturales, como estas, ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Eso es lo que Jesús está diciendo. Cuando nos hacemos discípulos del Señor, veremos cosas sobrenaturales. Ser discípulos de Jesús nos hace estar en contacto con Dios, estar en contacto con las cosas del cielo. Por eso debemos preguntarnos hoy, ¿qué clase de discípulos somos? ¿Somos seguidores de Jesús? Claro que lo somos, sé que lo somos. Pero si lo somos, debemos mantenernos fieles a Él y seguirlo a Él, porque Él nos va a mostrar cosas maravillosas en nuestra propia vida. Nos conoce perfectamente, sabe lo que hay en nuestro corazón, nos cambia el nombre. Dejamos de ser lo que éramos cuando llegamos a Jesús para convertirnos en personas distintas, porque Él hace eso en nuestro corazón. Si mantenemos nuestro corazón limpio con el Espíritu Santo, si nos mantenemos en contacto con Dios, vamos a ver cosas maravillosas de Dios para nosotros. Me gustaría que cerraras tus ojos hoy, en esta mañana, y que pienses en esas cosas maravillosas que te gustaría ver. Quiero recordarte, si eres un discípulo de Jesús, vas a ver cosas maravillosas en tu vida. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias porque soy tu seguidor, porque soy tu discípulo. He dejado de seguir otras corrientes, otras cosas para convertirme en discípulo tuyo. Y te doy gracias, Señor, porque así como le dijiste a tus discípulos originales, a Natanael, vas a ver cosas más grandes que esas. Yo quiero ver cosas más grandes de lo que he visto hasta hoy, Señor. Cosas maravillosas. Gracias, Señor, por permitirme llegar a ti, por haber recibido tu llamado, por haber permitido que otros me acercaran a ti, como quiera que haya sido. Ayúdame a ver las cosas del cielo, Señor, la plenitud del cielo, la llenura del cielo, la gracia, la gloria del cielo en mi vida cotidiana, en Cristo Jesús. Yo te alabo, yo te bendigo y te doy gracias por la oportunidad que me estás dando de compartir esto con mis hermanos. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Me alegra mucho compartir este tiempo con ustedes. Quedamos en contacto. Mañana nos vemos. Chao.